Bienvenidos a la clase número 3 del módulo 2. Bueno, en esta clase vamos a meternos, continuando con lo que ya hicimos en la clase 1 y 2, que fue más que nada un repaso por los conceptos generales de las estadísticas y de la toma de estadísticas en la cancha. Ahora vamos a meternos más sobre cómo se aplica el concepto de mi juego, de mi golf, del autoconocimiento y de los datos en todo lo que tenga que ver con el juego dentro de la cancha. Si ustedes observan esa foto, es un hoyo real. La estrategia de juego va a tener que ver con esto, básicamente, y vamos a ver que engloba varios conceptos, ¿no? Pero básicamente la estrategia de juego es todo lo que tenga que ver con la planificación y la ejecución de la manera de jugar de un jugador en una vuelta de golf, ¿sí? Cuando hablamos de estrategia, tenemos que definir algunos conceptos porque están como bastante mezclados todos. Quizás para los que hayan estudiado o tengan más conocimiento de lo que es preparación física o de entrenamientos de otros deportes, la estrategia y la táctica está bastante diferenciada en esos deportes y mucho más en los deportes que son grupales. Y nosotros vamos a agregar un tercer concepto que es el concepto del estilo o del modo o del perfil de juego que tiene ese jugador, y lo vamos a ver después más al final. Básicamente estos tres términos, estrategia, táctica y estilo, no significan lo mismo. Se aplican en distintos momentos también y van a tener acciones diferentes. La estrategia podemos decir que es el paso previo al inicio del juego. Es la planificación desde casi la teoría o el ideal que uno pretende desarrollar cuando después va a ir a jugar. La táctica tiene que ver más con la toma de decisiones que se hace durante el juego y se ve afectada por un montón de cuestiones que después vamos a ver. Y el estilo es esa esencia que nosotros venimos mencionando del módulo 1, de lo individual de cada persona, que va a afectar tanto a la estrategia como a la táctica. O sea que la estrategia es antes, la táctica es durante la vuelta y el estilo es la manera sobre la cual ustedes van a diseñar o ayudarle a diseñar a los jugadores esas dos áreas. Y obviamente, ¿cómo se relaciona esto con el concepto fundamental que venimos hablando de la realidad de performance? Es que cuanto más basado en la realidad de performance estén las estrategias y las tácticas implementadas en una vuelta de golf, más eficiente seguramente van a ser los resultados. Así que este sería como el pantallazo general sobre el cual vamos a trabajar. Les sugiero tener a mano cuaderno o tomar notas sobre la compu, porque vamos a revisar un par de conceptos y yo les voy a ir haciendo algunas preguntas que me gustaría que ustedes en ese mismo papel vayan respondiendo y vayan también dejando constancia de cuáles eran los conceptos que ustedes hasta ahora tenían más arraigados o más definidos, y cuáles de esos por ahí, después de escuchar esta presentación, pueden llegar a pasar por un reanálisis o un rediseño para cada uno de ustedes. Así que bien, vamos a meternos ahora fundamentalmente en lo que tiene que ver con la primera parte, que es la estrategia. Vamos a correr un poquito la cámara. Si nosotros vamos a la definición de diccionario o a la definición deportiva de estrategia, hay miles de definiciones, podemos tomar un montón de autores, pero básicamente podemos decir que una estrategia es un conjunto de acciones que uno define para alcanzar un objetivo. Se aplica en el deporte como se aplica en cualquier otra cuestión, ¿no? Esto viene también de la guerra. Podemos tener estrategia para nuestra economía de hogar, para lo que sea, ¿sí? Es conjunto de acciones que vamos a tomar para poder alcanzar un objetivo. Es básicamente una planificación y siempre se establece de lo que se llama como un escenario hipotético o teórico. ¿Por qué? Porque yo voy a establecer esa estrategia desde lo que yo considero que sería mi ideal, ¿sí? o el objetivo ideal al que yo quiero
llegar. Esas acciones que vamos a tener en cuenta, básicamente deben ser en función a nuestras capacidades y a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque si yo establezco un ideal o establezco ciertas acciones que no van a tener que ver con mi capacidad o con mi necesidad, volvemos a lo anterior. Me estaría alejando un poco de la realidad de performance y me estaría metiendo sobre algunos diseños, algunas planificaciones que seguramente no se van a poder cumplir y no van a tener demasiado sentido que yo las establezca desde ese lugar. Porque en definitiva, la estrategia o esta planificación lo que tiene como objetivo también es ordenarme en los pasos necesarios para poder alcanzar el objetivo. Si no es o una improvisación completa o un uso ineficiente de los recursos, ya sea tiempo, golpes, recursos materiales o lo que sea, ¿sí? Entonces, no hay manera de poder crear una estrategia eficiente para ir a jugar una vuelta de golf si yo no conozco en realidad mis capacidades y mis necesidades, ¿no? Es como ese dibujo que yo les pongo acá al costado de una persona que está intentando levantar una barra con peso y su capacidad no se lo permite. Entonces, por más planificación que haga, esa barra no la va a poder levantar. Y esto aplica de igual manera a un golfista o a cualquier situación en donde nosotros hagamos una planificación o una estrategia. Vamos a avanzar de imagen. Ahora, ¿por qué un jugador debería generar una estrategia de juego previo a cada vuelta de golf, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que le brinda al jugador? Primero que ese jugador va a poder planificar con la realidad para poder resolver cualquier situación desde sus fortalezas. Es decir, yo dónde me voy a parar para generar una estrategia, desde mis fortalezas o desde mis debilidades. Lógicamente que me tengo que parar desde las fortalezas y minimizar al máximo posible las debilidades. Después vamos a dar un par de ejemplos prácticos de estos, ¿no? Pero parecen cuestiones obvias, pero las tenemos que tener en cuenta. Entonces, planifico desde la realidad y fortaleciendo o apuntalándome desde mis fortalezas. ¿Cómo conozco mis fortalezas? A través de los datos. O sea, fíjense cómo se va uniendo todo. Y después, tener y poder cumplir con esta estrategia genera un montón de cosas. Más allá de poder hacer menos golpes, porque parecería que solamente uno va con una estrategia para hacer menos golpes, pero yo podría tener una estrategia para cansarme menos, por ejemplo, en un torneo de 2 días y poder llegar con más energía el segundo día, alimentándome mejor, sacando un caddy en vez de llevar los palos, en vez de llevar una bolsa al hombro, llevar un carrito, en vez de empujar un carrito, agarrar un carro eléctrico, digamos. Son todas estrategias que yo voy tomando para un objetivo que quiero alcanzar. Entonces, no es solamente hacer menos golpes. Ahora, en la medida que yo pueda cumplir con esa estrategia, fundamentalmente me voy a estar generando confianza, sensación de logro, porque sensación de que yo planifiqué, de que quise hacer algo y que pude alcanzarlo. Me va a concentrar, me va a enfocar, me va a ordenar en el camino que tengo que tomar. Lógicamente eso genera seguridad, decisión a la hora de implementar algo, porque yo ya lo tengo analizado y pensado de antes. Ahora, fíjense si yo construyo una estrategia basada en una sensación o alejada de la realidad. No la voy a poder lograr, entonces voy a perder confianza, voy a empezar a sentir que no tiene sentido hacer una estrategia si al final después me sale para cualquier lado de la pelota o si al final la vuelta me termina saliendo totalmente distinta de como la pienso, ¿sí? No voy a tener nunca una sensación de logro, voy a perder confianza, seguridad, voy a ser indeciso en la vuelta, digamos. Fíjense cómo simplemente partiendo o no de la realidad me lleva a dos mundos totalmente distintos. Bien, ahora, ¿qué compone esta estrategia? Es muy difícil decir exactamente qué, porque básicamente va a tener que ver con todas las áreas que el jugador quiera cubrir. Como yo les decía recién, la estrategia no representa solamente cómo jugar cada hoyo o cómo planificar, pegar cada tiro de cada hoyo. También puede ser una estrategia para la parte física, una estrategia para la parte
nutricional, digamos, pueden jugar muchas áreas a la hora de establecer estrategias. Fundamentalmente se relaciona a la estrategia con la manera de jugar un hoyo, ¿no? Eso es lo que está más desarrollado en golf. Y para eso siempre se da como mucha atención e importancia relevar datos de la cancha. Es decir, yo puedo definir cómo voy a jugar un hoyo fundamentalmente con dos grandes categorías de información, por llamarlo de alguna manera. Una tiene que ver con la categoría de la realidad de performance del jugador, como lo venimos hablando. Y otra tiene que ver con la información que yo tengo de esa cancha. Por ejemplo, les ha pasado a ustedes y le hago la pregunta en el momento. ¿Cuántas veces han ido a jugar una cancha que no conocían? ¿O cuántas veces un alumno de ustedes ha ido a jugar una cancha que no conocía y les pasó de cometer errores de ejecución, pero no por haber ejecutado mal, sino porque el lugar hacia donde se ejecutó no era el mejor lugar para ese hoyo, o había un hazard o una área de penalización que desconocían, o le quedó tapada por un árbol que no lo veían? Es decir, muchas veces cometemos errores habiendo ejecutado bien un golpe, o sea, habiéndole pegado bien a la pelota, pero que queda en un lugar que no es el ideal. Entonces, ahí es donde podemos observar alguna falla de estrategia. Ahora, si yo no tengo esa información de la cancha, es muy difícil llegar a establecer una estrategia eficiente solo conociendo mi realidad de performance. Porque yo sé que, por ejemplo, puedo tener la información de que no pego más de 270 yardas con el driver, o que los hoyos que doblan hacia la izquierda me complican, erro más cantidad de fairways. Ahora, si yo no sé que hay un árbol que me tapa el segundo tiro en el hoyo 3, por ejemplo, y que tengo que jugar la pelota más a la derecha, por más conocimiento que yo tenga de mi realidad, si yo no tengo ese dato, va a ser muy difícil. Entonces, acá tenemos que ser sinceros en el hecho de que muchas veces, y esto puede ser una de las cosas que vayan anotando en el anotador, como les dije, o en el archivo de la compu, ¿cuántas veces subestimamos esta información? ¿Cuántas veces creemos de que no es tan importante tomar todos los datos posibles de la cancha? Y no digo solamente ir a jugar una vuelta de práctica, porque muchas veces vamos a practicar la cancha, pero el problema es cómo la practicamos. Si yo me paro en el tee del 1 y juego como si estaría jugando una vuelta de golf normal, me olvido de un montón de datos que van a ser importantes analizar. Entonces, esta formación específica que yo le estoy dando no tiene que ver con profundizar en cómo, por ejemplo, se anota una vuelta de golf de práctica, cómo tengo que tomar nota de todos los hoyos. Eso sería como un segundo nivel de todo esto que estamos hablando, pero como una primera introducción o una primera aproximación, ustedes tienen que darle valor a que la información que yo traigo de la cancha es tan importante como la que yo traigo del jugador. Supongamos que ustedes son profesores de un jugador y necesitan ayudarlo a definir una estrategia, va a ser, en la balanza va a tener el mismo peso tener muy buena información del jugador como tener muy buena información de la cancha, ¿sí? Eso es lo más importante que tenemos que entender ahora. No se puede suplir solo con, yo en el momento decido, yo en el momento como veo el hoyo pego. No se puede eso comparar con, no, yo tengo la información real que a tanta distancia hay un árbol, que a tanta distancia hay un pozo que no se ve en el fairway y me lleva la pelota para la derecha, ¿sí? Todas esas cosas no se pueden hacer a ojo o porque soy jugador medianamente hábil y la puedo solucionar durante la vuelta, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Y también hay que tener en cuenta el momento, porque yo puedo definir una estrategia que tiene que ver con mi realidad, con mi necesidad, con mi capacidad para jugar. Tengo los datos de la cancha. Ahora, el momento también influye. Una cosa es que se larga a llover durante la vuelta. Ahí va a afectar un poco la táctica, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si llueve antes, o si yo tengo la información de la cancha, porque vengo jugando todos los años este campeonato en la misma cancha, o porque fui hace un mes a practicarla,
pero durante el último mes, desde que yo fui a practicar hasta que se va a jugar la competencia, no llovió más y la cancha está dura como una pista de avión, bueno, es ese momento, eso particular del momento, yo también lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de definir la estrategia. Entonces, la realidad o los datos de la realidad de performance del jugador, los datos de la cancha y tener en cuenta la circunstancia del momento, ¿sí? Pero no la circunstancia de cuando la vuelta arrancó. Ahí ya entra más lo que es la táctica. Por ahora nos estamos enfocando en la planificación estratégica de lo que voy a hacer cuando llegue a jugar. Jugando la cancha, físicamente, nutricionalmente y todas las áreas que yo quiera. La parte mental, ¿sí? También puedo tener una estrategia mental. ¿Cómo voy a enfocar esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a resolver cuando me pase esto? ¿Sí? Todas esas son acciones que yo quiero ir haciendo para cumplir un determinado objetivo. Ese es el primer pantallazo que nosotros podemos hacer sobre el concepto de estrategia tomado más desde lo familiar o lo más usado en golf. Si pasamos a la táctica, acá ya decíamos que la táctica tenía un poco que ver con las decisiones o lo que sucede durante la vuelta. La táctica está muy clara y trabajada en lo que son deportes colectivos, en donde vos tenés un rival directo y en función de ese rival vos, más allá de la estrategia que vos tengas, implementás una táctica específica para derrotar ese contrincante o ese adversario. Y durante el desarrollo del juego vas haciendo un montón de adaptaciones por cuestiones que son inesperadas. En el fútbol te echan 2 jugadores en los primeros 10 minutos y cambias la táctica en función de eso. En una vuelta de golf te llueve y vos haces cambios tácticos porque algo inesperado como una lluvia te cambió. Quizás cuánto rebota una pelota cuando tiras al green o tu ropa y ya te puedes mover distinto, digamos, te puede cambiar un montón de cosas. Entonces, el jugador tiene que ser capaz de adaptarse a esas situaciones inesperadas, de tomar decisiones de forma rápida, porque bueno, podés dejar que pase la mitad del partido o la mitad de una vuelta si estamos hablando de golf. Y obviamente que esas adaptaciones que uno hace tienen que tener eficiencia, tienen que ser óptimas. Y de nuevo, si yo tengo conocimiento de mi juego, de mi realidad y de la cancha, estas adaptaciones que haga van a ser mucho más eficientes o deberían ser más eficientes si es que estuvimos trabajando la toma de decisiones, que eso es otro punto que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, cuando hablamos de deportes colectivos en donde hay un rival y donde tengo que armar una táctica en función de ese rival, es bastante sencillo diferenciar o identificar a la táctica. Ahora, ¿cómo puedo lograr eso en el golf? Porque las particularidades del golf hacen que sea bastante confuso esto. Y esté como bastante mezclado lo que es estrategia de juego con táctica de juego. Más allá de que una pase antes, otra pase durante la vuelta, los conceptos no están tan claros y tienen que ver por la clasificación que tiene nuestro deporte, ¿no? Es un deporte individual y tiene varias aristas más de clasificación que hacen que se generen estas particularidades. Pero vamos a ver si podemos meternos desde la táctica en el golf para ver si la podemos diferenciar un poquito de la estrategia. En primer lugar, yo le decía que en un deporte colectivo es fácil, de alguna manera, definir o identificar una táctica porque es directamente contra ese rival. Ahora, en una vuelta de golf, ¿quién es nuestro rival? Y ahí me gustaría que anoten ustedes, sin leer el resto de las preguntas que están viendo ahí, ¿no? ¿Quién es el rival en nuestra vuelta? ¿Ese rival cambia entre un match o un juego por golpes? ¿O un mal llamado medal play? Porque yo creo que desde que aprendimos a jugar al golf, que todos nos dicen, nosotros jugamos contra la cancha. Lo bueno que tiene el golf es que vos jugás contra la cancha. Tu desafío es ganarle a la cancha, ¿no? Es como que estamos poniendo como rival a la cancha.
Y en realidad, ¿ese es el rival o eso es lo que nos permite jugar? Es decir, ¿yo juego contra la cancha o juego con la cancha? Porque son dos cosas totalmente distintas. Porque en parte el rival es como tu enemigo, bien llamado, ¿no? El rival es al que yo le quiero ganar, el rival es al que yo quiero hacerle todos los daños posibles desde la táctica y desde la estrategia para poder ganarle, básicamente. Ahora, cuando uno habla con un golfista y le dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu rival en el match? Te dice, yo juego contra Andrés, por ejemplo. Entonces el rival no es la cancha y pasa a ser tu contrario en el match. Pero en el juego por golpes, ¿cuál es tu contrario? Si yo tomo la lógica de que en el match tu contrario es contra quien jugás, en el juego por golpes también estás jugando contra jugadores. Porque en definitiva gana el que hace menos de todos los jugadores que están jugando. Entonces yo diría, bueno, ¿cuál es mi contrario o mi rival en un juego por golpes? La cancha, todos los jugadores que están. Entonces es una pregunta que queda bastante abierta y que está buena plantearla, porque en función a eso yo también voy a definir ciertas cuestiones de la táctica. Yo creo que de ninguna manera uno juega contra la cancha. Me parece que es un concepto que ojalá vaya desapareciendo, porque nosotros jugamos gracias a la cancha y jugamos con la cancha. Yo tengo que jugar con la cancha, con las características que tiene la cancha. Yo no tengo que ir contra la cancha. La cancha no puede ser mi enemigo. Que yo quiera ganarle al par de la cancha es otra cosa. Ahí estaríamos hablando ya más del score o de la cantidad de golpes. Puede ser que mi objetivo sea, bueno, ganarle al par de la cancha. Bárbaro. Ganarle al score que hice la semana pasada. Bien. Quiero ganarle a los 5 enojos que tuve la semana pasada y que ahora con el trabajo con el psicólogo tengo herramientas para que cuando suceda eso no se generen tantos enojos durante una vuelta. Buenísimo. Digamos, puedo encontrar otros rivales o podríamos llamarlos desafíos. Ahora, de ninguna manera el golfista juega contra la cancha. El golfista juega con la cancha. Tratemos de hacerlo ver eso también con los alumnos, ¿sí? Es otra manera de mirar la cancha, es otra manera de definir estrategia y de definir tácticas también, y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y fundamentalmente la táctica en golf tiene que ver con saber aprovechar los momentos. Porque esto, de nuevo, contra un rival en match play, es como bastante más sencillo definir esto. Porque, a ver, si el rival sale, la tira fuera de límite, segunda pelota la tira fuera de límite, seguramente mi táctica para ese hoyo cambie de lo que tenía pensado como estrategia quizás de juego de ese hoyo, y capaz que salga con un hierro, capaz que si era un par 3 y la bandera estaba media contra un costado, la tira al medio del green. Digamos, eso es la táctica propiamente dicha, pues son adaptaciones del momento que tienen que ver con saber leer también el momento. Un jugador tiene que saber leer el momento. Ahora, también es fácil reconocer si un jugador contra el que estoy jugando en un match erra de cerca el primer putt en el 1, de cerca el primer putt en el 2, y seguramente no le vamos a dar ningún putt más en la vuelta porque sabemos que una de sus debilidades es jugar putt cortos con presión. Entonces, de nuevo, en un match es como muy fácil identificar al rival, las debilidades y los momentos para poder aplicar una táctica eficiente. Ahora, cuando es un juego por golpes en donde yo no veo de manera directa a los rivales, pues los rivales están jugando atrás mío, están jugando adelante, juegan a la mañana, van a jugar más tarde, ¿sí? Como yo no los veo, a veces esta cuestión de táctica se ve un poco más confusa. Y se puede centrar un poco más en los momentos y lo que está pasando con mi juego en ese momento. O con los cambios de condiciones. Puede ser que yo venga jugando con un viento y de golpe el viento se da vuelta y yo tengo que cambiar tácticamente cuestiones que desde la estrategia quizás yo no lo había planteado. Porque es probable que por ahí un obstáculo que era muy fácil de pasar para mi distancia, se levantó un viento repentino, se puso en contra y yo ese obstáculo no lo paso. Entonces, tácticamente tengo que hacer una adaptación para poder obtener un buen resultado. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con
con lo permeable que nosotros hagamos a los jugadores de esta volatilidad que tiene las realidades de la vuelta y las realidades de los hoyos y las realidades de los tiros. Porque cambia de tiro a tiro, porque puede ser que una lluvia me ablande un green, que un viento me cambie una trayectoria que yo había elegido, que un viento me cambie una distancia que yo iba a poder pegar, porque por capacidad no puedo ir más lejos quizás que eso, viento en contra. Y puede ser que me cambien un montón de cosas. Entonces, cuanto yo más permito que los alumnos estén pendientes de esos y no tanto quizás de cómo va el swing durante la vuelta, y ahí volvemos un poco a unir todo lo que venimos hablando del módulo 1, cuanto yo más integral puedo hacer esa mirada que tiene el jugador sobre todo lo que está pasando alrededor de pegarle a la pelota, ¿sí? Porque además de pegarle a la pelota están pasando un montón de cosas alrededor de esa persona. Cuanto yo más vivo lo hago al jugador en eso, es donde esa viveza que tienen los jugadores buenos entre comillas, ¿no? Destacan sobre el resto. Y es un concepto que, de nuevo, lo vamos a ver un poquitito más adelante, yo lo voy a plantear con una terminología especial y con una manera de identificarlo a todo eso. Pero de nuevo, nosotros como profesores tenemos el desafío de que todo esto se transfiera, no solo desde la teoría, sino que haga a la práctica del jugador. Si el jugador solamente tiene en la cabeza lo que tengo que hacer en el backswing, lo que voy a hacer cuando le pega la pelota, todo lo que pasa alrededor van a ser cosas secundarias para él. No le va a tomar bastante importancia, no le va a dar bastante importancia, no va a tomar datos de lo que está pasando en el momento, porque los datos que yo pueda anotar de la cancha también se van alimentando durante la vuelta, porque puede ser que una planta yo no la había visto, puede ser que un lugar pelado, supongamos no lo había visto y quizás era una zona en donde podía caer la pelota y me iba a quedar injugable o muy difícil para poder hacer un tiro al green. O puede ser que me sorprenda un pique de un green o cualquier cosa que me sorprenda, esa información nueva que yo no tenía y la vuelque en donde yo estoy anotando todos esos datos. Entonces, hay que estar muy atento al momento, hay que despejarnos del swing, salir un poquito de lo que es el enfoque solo sobre la técnica y meternos en todo lo que está alrededor de ese jugador. Si lo llevamos a un extremo, muchas veces hay jugadores que están hablando de una cancha que fueron por primera vez, supongamos se sientan a tomar algo en el final de la vuelta y uno dice, che, ¿viste qué buena la casa que estaba atrás del green del 3? Y uno capaz que lo mira y le dice, ¿qué casa? Yo no vi nada. Entonces, digamos, nos pueden pasar tantas cosas alrededor de una vuelta que uno no está atento y que no está bueno que eso suceda y que nosotros cuando vamos en la cancha con los alumnos o cuando estamos en la zona de práctica tenemos que ir alimentando esa capacidad de percibir todo eso que está alrededor. Algunas cuestiones pueden distraer, ¿sí? Si estoy jugando en una cancha que tengo el mar a un costado y me paso mirando el mar, los barquitos que se ven y demás, seguramente eso mentalmente no me ayude. Ahora, por ahí sí me ayuda si estoy entre el juego, no sé, de 2 tiros, están jugando los otros jugadores, necesito despejar un cachito en mala sensación de un golpe anterior y me pongo a ver el mar, los barquitos y se va ese pensamiento y me puedo enfocar en la vuelta. Esas cosas pueden ser útiles. Pero si yo estoy con un alumno en una salida a la cancha, que hacemos 3 hoyos, supongamos, y en esos 3 hoyos solo hablamos de la técnica, de lo que habíamos visto en el driving, y vamos con el backswing, fíjate que ahí te quedó un poquito más bajo, fíjate que tenés que achatar un poco más la vuelta, fíjate que tenés que hacer esto. Y no hablamos y le decimos, ¿viste cómo cambió el viento? Fíjate que salimos con viento bastante a favor y ahora se está poniendo un poco más cruzado. ¿Te diste cuenta de eso? Es decir, pequeñas preguntas. Una pelota al green, ¿viste cómo rebotó esa pelota? ¿En qué habrá picado ahí? ¿Estará duro o picó en una bajada que no sabíamos? A ver, juega un poquito más al costado, a ver cómo pica ahí. Ya es distinto, ¿sí? Llegás al bunker del 1, hay poca arena. Pega al alumno, la saca fuerte, se va atrás del green. En vez de decirle algo técnico, ¿cómo estaba el piso? A ver, ¿te fijaste? Mira, hay poca arena. Estarán así todos los bunkers, hay que tener cuidado. Porque en el próximo bunker, entonces, fíjate, cuando entres, trata de identificar qué cantidad de arena hay. Sí. De nuevo, es ir generando un estilo, que es a lo que vamos a llegar con el punto
número 3. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito para que no se haga tan larga esta parte. ¿Qué es esto del estilo de juego, el perfil del jugador que yo quiero que nos quede más que nada en esto? Porque estrategia, táctica, estrategia fundamentalmente en golf está muy hablado. Táctica un poco menos. Ahora, estilo del jugador, perfil del jugador, estilo de juego, está bastante menos establecido. Ahora, hay conceptos que están muy arraigados. De la misma manera que yo les decía, nosotros desde chicos, desde que aprendimos a jugar al golf, que nos dicen jugar contra la cancha, también hay dos conceptos que son tremendos y para mí son totalmente nefastos, negativos para una buena elaboración de lo que es el juego del golf, que tiene que ver con el jugador agresivo y el jugador conservador, ¿no? El agresivo es el que se lleva todos los aplausos, el que saca el driver, el que tira bomba para todos lados. Y el conservador parece ese jugador que es como menospreciado siempre. Mirá, claro, agarró un hierro, así es fácil agarrar fairway, ¿no? Empezamos a dar un montón de ponderaciones al agresivo y de subestimaciones al conservador, que parece que uno está muy arriba y el otro está totalmente abajo. Y muchas veces los jugadores no quieren agarrar un hierro por lo que le van a decir los contrarios o los compañeros de juego. O no quiere jugar un golpe para un costado y quiere hacer el intento mágico de pasar esa loma con muy poquita distancia que tenía en el bunker porque si no me van a cargar toda la tarde si salía para el costado. Y se gastó 4 golpes en tratar de pasar por arriba de la loma. Ahora, ¿por qué el jugador agresivo es el que se lleva los aplausos? ¿Por qué Bubba Watson o Dustin Johnson cuando agarran un driver y le tiran al green de un par 4, la gente se cae de las tribunas, se aplauden y demás? Y nosotros observamos eso y después lo tratamos de llevar al juego del día a día, ¿no? Vamos a hacer un juego que yo se los propongo para que lo hagan con los alumnos. Yo esto lo hago mucho en las charlas. Vamos a tratar de que cada uno elija 2 equipos, ¿sí? El equipo del jugador A, el equipo del jugador B. El equipo del jugador A es un Bubba Watson, un Dustin Johnson, un jugador que tiene muchísimo poder, que llegan a un par 4 corto, en donde hay un fuera de límite sobre un costado, en donde hay un área de penalización, o antes llamado hazard de agua, a la derecha, en donde el jugador tiene el poder para llegar con el driver al green en 1, pero que llegando al green entre el fuera límite y el área de penalización dejan un paso muy angosto, ¿sí? Muy angosto, y encima el green está defendido por 2 bunkers y tiene como una callecita muy finita para jugar, y sin embargo el jugador agarra el driver, el jugador A, ¿sí? Y pega el driver muy bien pegado, la pelota pica justo en el lugar que tenía que picar, pasa por el caminito finito que tenía que llegar y la pelota cae en el green, ¿sí? ¿Qué empezamos a escuchar? Aplausos, buenísimo, impresionante. Ese es el equipo A, ¿sí? El equipo B es el de un jugador que, teniendo el poder para llegar al green, ve, analiza el viento, observa esa área de penalización, ve lo que tiene anotado, hay solamente 7 yardas para pasar entre el fuera límite, la zona de penalización, los bunkers. Agarra el hierro 4, pega la salida, medio del fairway, la deja a 80 yardas del green y ahí se terminó el análisis de la salida de los jugadores. Si yo freno acá y le digo, ¿con qué equipo se identifican más? ¿Con quién quieren estar? ¿Con quién quieren ser hinchada ustedes? ¿De quién quieren ser hinchada de esos jugadores? ¿Del A o del B? Normalmente los jugadores le van a decir del A. Es lo que pasa en todas las charlas. O sea, rara vez me pasó que nunca me pasó que la mayoría elija al B. Algún que otro elige el B, pero todos, no, el A, buenísimo, aplauso, qué sé yo, buenísimo lo que hace, ¿sí? Entonces, cuando ustedes logran eso, llevarlos para el lado que quieren, porque nosotros estamos queriendo con estas cosas llevarlo para que elija al jugador A, porque en realidad es el que nos vende la tele, ¿sí? Háganle una segunda pregunta, háganle este agregado. Supongamos que ahora
Ustedes ya eligieron el A y ustedes ya eligieron el B. No se pueden cambiar de equipo. ¿Sí? Ahora el desafío es el siguiente. Y le vamos a dar un premio muy importante. Yo a veces les digo que Taylor o Callaway o cualquier marca me regaló un driver para esta charla y lo vamos a sortear entre todos los que estén en el equipo ganador. ¿Sí? Entonces les digo que el desafío no era jugar 18 hoyos una vuelta. El desafío era jugar este mismo hoyo 10 veces. El jugador que hacía menos era el jugador que iba a ganar el desafío. ¿Sí? El jugador A, el jugador B. Lo que no podían hacer era cambiar su estrategia. Si habían agarrado el jugador A, agarró el driver, lo tiene que jugar 10 veces con el driver. Si el jugador B agarró el hierro, lo va a jugar 10 veces con el hierro. ¿Sí? El que haga menos es el que gana el desafío. Y los jugadores que estén en el equipo o los espectadores o los alumnos, ustedes le cambian eso, ¿no? Que estén en el equipo del jugador que ganó el desafío, se van a poder ganar el driver que tengo para sorteo. Y ahí ya escuché el murmullo, como que todos, ay, ¿por qué elegí el A? Cuando decís, ¿alguien quiere cambiar de equipo? Yo les aseguro que la gran mayoría va a decir, yo voy al B, yo voy al B, yo voy al B. ¿Por qué? Porque claro, para el show vamos con el A. Ah, buenísimo, le salió un tiro espectacular, se cae la tribuna de los aplausos. Ahora, cuando me ponen en una situación de repetir eso muchas veces y de que el score final de todas esas veces sea lo importante, ¿a dónde van? Al B. ¿Por qué? Porque el B lo está jugando de manera más lógica al hoyo. El B es muy probable que, salvo una muy mala ejecución, nunca esté en problemas. Ahora el A, incluso en una muy buena ejecución, quizás con un mal pique, termina en un área de penalización, golpe de penalidad, la deja injugable en el bunker, le van a pasar un montón de situaciones. Entonces, para el show una cosa, para la efectividad otra. Entonces, no hay agresivos o conservadores. O de última, ese agresivo o conservador, que a mí no me gusta la palabra y ahora yo le voy a proponer una distinta, pero ese agresivo y conservador fundamentalmente se lo analiza en función de cuánto es de agresivo o conservador en función de los obstáculos de la cancha. ¿Sí? Si tira a volar el crossbunker, si tira a volar el agua, si tira el green, ¿sí? Es como siempre sobre los obstáculos. Y en realidad debería ser de última sobre el score. Porque en realidad en el golf gana el que hace menos. Entonces, si yo pongo a un jugador en los 18 hoyos, en los lugares más seguros y en los lugares de su fortaleza, es decir, lo ubico en lugares seguros con las salidas y lo pongo en distancia en donde él es más efectivo para dejarla cerca de la bandera y lo dejo en los pads en subida con la caída que le queda más cómodo, nadie va a ser más agresivo que ese jugador en función del score. Es el jugador que más posibilidades de hacer pocos golpes tiene. Entonces, agresivo en función del score, bárbaro. Igual vamos a cambiar la palabra, pero agresivo en función del score, buenísimo. Ahora, agresivo y que se lleve las palabras por llevarse por delante todos los obstáculos y que le salga una de 10, no. Traten de sacarlo de la cabeza de los jugadores, ¿sí? Porque no van a resolver bien las dificultades de la vuelta y no van a tener, estadísticamente hablando, buenos números. Eso es así. No va a pasar todas las veces que esa pelota pique justo en el espacio que había para picar y que llegue al green. Créanme que la gran mayoría de las veces les va a ir para otro lado. ¿Por qué? Porque las estadísticas sí lo dicen. El margen de error que tenemos en cada tiro es muy grande como para jugar a áreas tan chiquitas. Entonces, jueguen con las estadísticas, con la realidad y con el momento. ¿Sí? Entonces, el concepto que yo les traigo es el jugador inteligente. Ni agresivo ni conservador. Tiene que ser inteligente. Ese jugador inteligente es el más eficiente de todos. Y esa inteligencia no es la inteligencia que uno puede tener para matemáticas, porque medio que te cae en los genes o tenés facilidades para la ciencia exacta o facilidades para hablar o facilidades para escribir. No, la inteligencia de un golfista se alimenta, se construye, se alimenta y se desarrolla a través de tener datos de su realidad. Es la única manera de que esa persona sea más inteligente jugando. Y obviamente teniendo datos de todo lo que está alrededor de ese juego del hoyo. Porque yo puedo ser o tener muchos datos, ser inteligente, pero si desconozco que había un crossbunker atrás de la loma que no veía y la meto en el crossbunker, no me sirvió de nada la inteligencia, ¿sí? Entonces, obviamente que necesito los datos, todo lo que hablamos. Ahora, el jugador inteligente es el que ustedes tienen que buscar.
No hay otra categoría eficiente. Es eso, el jugador inteligente. ¿Y quién es el jugador inteligente? Si lo tenemos que definir, es aquel que juega la mayor cantidad de tiros desde sus áreas de fortaleza. Y obviamente teniendo en cuenta la realidad de lo que le va a pasar. Entonces, nadie va a ser más inteligente, y si quieren usar el otro término, nadie va a ser más agresivo que cualquier persona que esté, o aquel jugador que esté jugando desde lugares seguros, desde lugares razonables y lógicos en función a sus márgenes de error, y que favorecen sus áreas de fortaleza. ¿Cuáles son sus áreas de fortaleza? Y bueno, las áreas de donde él tiene mayor efectividad o mejor efectividad. Si yo soy mejor de las 120 yardas que de las 100, ¿a dónde me voy a dejar un tiro para llegar al green? ¿A las 100 o a las 120? Bueno, me voy a ir al área de fortaleza, no me voy a ir al área en donde tengo peores datos. Entonces eso se aplica para todo. Entonces, yo les propongo, y estoy seguro que este concepto por ahí es un poco, no digo innovador, pero sí por ahí no aplicado en el golf, que dejemos de hablar del agresivo, que dejemos de hablar del conservador, que dejemos de aplaudir demasiado al que tomó un riesgo innecesario y que démosles aplausos a aquel que agarró un hierro para poner la pelota en juego, o aquel que, pudiendo llegar en 2 en un par 5, decide quedarse en un área segura para poder jugar un approach de donde él se siente cómodo y poder ser más directo en ese tiro de la bandera. Digamos, empecemos a ponderar, a felicitar ese tipo de razonamientos y empecemos a alimentar ese perfil de jugador. Si nosotros queremos construir ese perfil, hay que alimentarlo. Como una empresa busca un perfil para un puesto y esa persona se capacita para ir a ese perfil, nosotros como profesores tenemos que dejar que se capaciten, que se alimenten para que puedan construir ese perfil de jugador inteligente. Si yo construyo un perfil de un jugador agresivo, que no tiene en cuenta la realidad, que no tiene en cuenta los obstáculos y que no le importa que una le salga bien y 14 le salgan mal, créanme que estamos creando perfiles de jugadores que no van a ser para nada eficientes. Y no es lo que yo quiero transmitirle desde esta cátedra o de este curso, ¿sí? Así que bueno, hasta acá tenemos este concepto complementario a lo que es estrategia, táctica, conservador, agresivo y demás. Bien, ¿qué podemos tomar de conclusiones en esta clase que fue larga, pero que es sumamente importante? Era importante hacerla de una sola vez porque todos los temas están relacionados. Fíjense que está todo relacionado también con los temas anteriores, pero estrategia, táctica, conservador, agresivo, inteligente, eficiencia, todo eso tiene que ver, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que valorar de este módulo 2 y es lo que a mí me gustaría que se transformen en las semillas que ustedes siembren en esos alumnos. Obviamente, si es que pasa por el análisis de ustedes y creen que es realmente eficiente y válido para los alumnos. Si ustedes tienen otra manera de pensarlo, bienvenido y está bueno que también lo compartan en el Classroom para que todos lo podamos debatir. Entonces, ¿qué podemos tomar como conclusiones de este módulo, de esta clase extensa? Primero que el perfil del jugador y su estilo es el que nosotros queremos proponer como idea alternativa o construcción alternativa, ¿sí? Sabemos que está la estrategia, sabemos que está la táctica, pero todo eso va a estar influenciado por ese perfil de jugador que nosotros hayamos construido, ¿sí? El concepto que define la manera que tendrá de diseñar esa estrategia, esa táctica y de implementarla, es precisamente el perfil que tenga. Porque un perfil de un jugador que no tiene en cuenta la realidad, los datos, sus capacidades y demás, todo lo que él defina va a tener que ver con eso. Le va a tirar al hoyo que es imposible, le va a tirar a pasar el bunker cuando no lo pasa, es decir, va a hacer un montón de cosas, de errores estratégicos o tácticos, simplemente porque tiene un perfil determinado. Y por el otro lado, el jugador que tiene un perfil más de inteligencia, de ese jugador inteligente, autónomo y que tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, va a implementar todo esto en función a eso. Después,
Errores de ejecución es otra cosa y no nos metemos, porque errores de ejecución ya pasa por cuestiones técnicas, por cuestiones de la ejecución en sí. Pero todo lo que está antes de la ejecución, sí yo lo puedo trabajar. Eso sí depende del trabajo que nosotros podamos hacer. Ahí sí yo puedo ser tan eficiente como Tiger Woods, por ejemplo. Lo que no voy a poder ser eficiente es en la ejecución, en el nivel de ejecución que tiene Tiger Woods. Ahora, en el nivel de inteligencia que tienen los jugadores elite, sí se puede trasladar al nivel de inteligencia que nosotros podemos desarrollar en jugadores de cualquier nivel. En chicos, en principiantes, en adultos, en jugadores de 2 cifras, de 1, elite o no elite, no importa. El perfil que nosotros tenemos que construir tiene que ver con ese tipo de jugador al que queremos llegar, ¿sí? Porque no se olviden que ustedes son parte de esa formación que va a adquirir el jugador. Ustedes, consciente o inconscientemente, van a facilitar o van a generar determinados perfiles en esos jugadores que son sus alumnos. Obviamente, el jugador que nunca pasa por sus clases va a construir un perfil desde la autonomía que eso le da. Y obviamente ese perfil no hay manera de construirlo de manera eficiente, de generar inteligencia y demás, si no está basado en la realidad de la performance, reconociendo sus capacidades y sus necesidades en el juego, ¿sí? Entonces, esta filmina final, esta placa final, yo creo que es como lo que tenemos que tener pegado en nuestra filosofía de trabajo. Es decir, ¿qué perfil de jugador queremos lograr? ¿Por qué queremos lograr ese perfil? ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, ya hemos visto hasta acá unas cuantas cosas, pero eso tiene que ser determinante para ustedes. No digo que sea exacto el que yo le estoy diciendo, pero sí tiene que haber uno. Sí tiene que haber un perfil de jugador al que ustedes estén formando. Sí tiene que haber como un ideal hacia dónde llegar. Y recuerden, todo lo que está previo, todo lo que pasa por la lógica, por el análisis, por la toma de decisiones, es totalmente optimizable a niveles altísimos. Lo que pasa por la ejecución, ya ahí la optimización que tengo es un poco más reducida y va a estar limitada por las capacidades que esa persona puntualmente tenga. Entonces, ¿vamos sobre la fortaleza? Sí. Una de las áreas de fortaleza que tiene un jugador es la mente, pero no la mente en el control de las emociones y demás, sino la manera de razonar y de tomar decisiones, de hacer análisis y de poder generar estrategias y alternativas para resolver todas las incertidumbres que este hermoso juego nos presenta, porque creo que no hay juego que exista con mayor cantidad de incertidumbre que el golf, porque de hecho el diseño de las canchas, al hacer todas totalmente distintas, ya de por sí está promoviendo eso. Así que jugadores inteligentes es lo que queremos lograr, perfiles de esos jugadores inteligentes es lo que queremos desarrollar, y espero que esta clase extensa, pero creo que sobre temas muy completos y muy interesantes para volver a pensar, para que vuelvan a agarrar ese anotador, para que tomen algunos disparadores de cuestiones que también empiecen a formar un poco ese perfil que ustedes quieren lograr en el jugador. Porque yo le estoy dando algunas herramientas, pero yo creo que ustedes necesitan también ir construyendo esa autonomía a la hora de crear esos perfiles ideales que ustedes puedan tener de los jugadores. Es un ejercicio muy sano y muy recomendable para el profesor.